Oye, la verdad es que este juego es bastante entretenido. Luego de Extefian, yo no sé si realmente sea un aniquilador de Call of Duty como tanto mencionan en otros videos. Sí tiene su propio estilo y la verdad es que es muy dinámico, entretenido, tiene muchísima acción inmediata y se disfruta muchísimo, sobre todo para jugadores ocasionales como yo. Yo no soy un tryhard ni mucho menos. Y la verdad es que disfruto muchísimo las partidas. Sin embargo, me preocupan varias cosas. Precisamente lo menciono como jugador ocasional y una de las principales es el tema de las armas, porque ellos habían mencionado de que supuestamente esto no es un juego pay to win, pero se siente así. Si tú no tienes el pase de batalla, es muy complicado poder avanzar y ni hablemos de subir el nivel de las armas, que se vuelve un proceso muy lento. Se siente el juego muy fácil de entender. La acción es directa, eso también le da un plus al juego, pero no está nada sencillo poder responder el fuego enemigo cuando estás metido en una partida donde básicamente tienes que ser rápido y tienes que tener una respuesta inmediata. Hay otro factor que me afecta, por lo menos a mí como jugador que está acostumbrado a jugar con el mouse y el teclado, que este juego no trae la opción, al menos en la Xbox Series S, que es donde estoy jugando, no trae la opción de poder configurar el teclado y el mouse para poder hacerlo, ¿no? Para poder disfrutarlo así, sino que obligatoriamente tienes que usar el mando. Y la verdad es que se siente bastante bien el mando, o sea, no tengo ningún tipo de queja. De hecho, me acostumbré bastante rápido, me siento muy a gusto, es muy intuitivo. Y puedes también trabajar un poco la sensibilidad en el apuntador, y también tienes el asistente de puntería que te ayuda muchísimo también en las partidas. Pero honestamente, fíjate como en este caso, ¿ves? O sea, el nivel de respuesta es muy lento. Ok, puedes decir que estoy utilizando una ametralladora ligera, que bueno, eso también es una arma muy pesada, que no es fácil empuñar y no es fácil tampoco apuntar, pero se siente de la misma manera con cualquier otra arma. He usado los rifles de asalto, que por último recomiendo muchísimo los rifles de asalto indiferentemente del modelo. Todos son extremadamente eficaces, ligeros y te brindan mucha más agilidad al personaje, en la acción sobre todo. Entonces, pero mira lo complicado que se vuelve poder apuntar. Ahí conseguí una doble kill y aún así el tercero no tuve nada que hacer. Hay otros errores también que están ocurriendo, como que te cubres, pero aún así el sistema sigue registrando tus puntos como si estuvieses sin cobertura, y eso también complica muchísimo la acción, porque tienes que enfrentarte sí porque sí, y cuando necesitas un respiro no hay zona, no hay cobertura, no hay material que pueda evitar que te sigan pegando. Así que bueno, eso también me está afectando bastante en la partida. Pero otra cosa, todavía me rehúso a comprar el pase de batalla, pero todavía no me convence el juego, a pesar de que se siente bien, los gráficos son maravillosos, pero me molesta muchísimo que para poder avanzar necesito obligatoriamente el pase de batalla, o sea, para poder tener acceso a las armas. La verdad es que es muy frustrante y se vuelve demasiado lento el proceso de aumentar de nivel el armamento. A pesar de que llevo ya muchísimas partidas, el proceso en serio es muy tedioso. Entonces la verdad es que aún no me convence el tener que comprar el pase de batalla, invertir dinero allí. Siento que todavía le falta un poco de ajuste, un poco de tratar de avanzar más. Creo que le faltan un par de meses más de desarrollo y de resolución de problemas a este título, pero en líneas generales se disfruta bastante bien, sobre todo para jugadores ocasionales como yo. Bueno, la verdad es que para los tryhard ese es otro factor importante. Si tú eres un jugador que no tiene los equipos necesarios, si no tienes un equipo que pueda generar más de 120 cuadros por segundo, si no tienes un monitor con el frame rate necesario para conseguir la agilidad, no vas a tener un tiempo de respuesta favorable y no vas nunca a poder lograr convertirte en un tryhard en este título, porque honestamente no vas a tener el rendimiento en los equipos que hace falta. Vas a poder disfrutar de las partidas, vas a hacer una que otra movida interesante, pero no vas a poder tener el tiempo de respuesta que hace falta. Entonces eso también tienes que tenerlo en consideración. Necesitas obligatoriamente tener un equipo que pueda generar, ya sea puedes usar la Xbox Series S, tiene una opción a 120 cuadros, pero necesitas el monitor
que tenga precisamente los hertz para soportar ese frame rate, porque de lo contrario, olvídalo, no vas a poder, no vas a tener un tiempo de respuesta que pueda ayudarte a avanzar, o al menos no vas a poder disfrutar de las partidas como lo hacen los jugadores que tienen más experiencia y que tienen mejores equipos que tú. En ese caso yo estoy totalmente limitado. Yo con mi equipo, con la serie S y con mi monitor de 74 Hz, la verdad es que puedo jugar a 60 cuadros por segundo y eso es todo, estoy limitado allí. Y bueno, por supuesto que mi tiempo de respuesta es muchísimo más lento y solo tengo que conformarme con lo que hay. Mira, aquí aquí es donde se notó precisamente, estaba en cobertura y aún así me sacaron fuera. El sistema sencillamente registra que estoy totalmente al descubierto, ¿ves? Y por supuesto también se siente mucho el desbalance un poco. La gente que está usando mouse y teclado y aparte está jugando a más de 120, a 140, 200 cuadros por segundo, por supuesto que se nota muchísimo, ¿ves? Se nota mucho la diferencia, se siente desbalanceado así. En algunas ocasiones, cuando la mira con el mando se fija, se pega, ahí sí sientes un poco la ventaja. Mira, yo ahí, a pesar de que sorprendí al jugador y empecé a disparar primero, mira que igualito quedé noqueado, ¿no? O sea, eso también, ese tipo de cosas. O sea, vuelvo y repito, una cosa es lo que yo estoy percibiendo en pantalla y otra muy distinta es lo que los otros jugadores están observando. Naturalmente son muchísimo más eficaces y con un tiempo de respuesta inmediato, ¿eh? Así que es muy complicado poder entender de ese punto. Así que, bueno, por eso repito, hay que tener muchísima precaución con este juego. Todavía le falta un poco más de desarrollo a mi parecer, seguir puliéndolo, pero se disfruta muchísimo, indiferentemente qué tipo de jugador seas tú, indiferentemente del equipo que tengas. Por supuesto que necesitas por lo menos lo mínimo en requisitos para que no te vayas a frustrar tanto, pero honestamente pues vale muchísimo la pena seguirlo jugando. La verdad que yo disfruto muchísimo el tipo de acción y por ahora la modalidad que más estoy disfrutando es la de ocupación. Esa es la modalidad que me parece más dinámica, la que me parece más movida. Tienes que esperar casi nada para reaparecer en el mapa. Se parece muchísimo a un Battlefield más que a un Call of Duty en muchas ocasiones. También hay una combinación aquí de muchas cosas, de lo que han podido aprender en el transcurso de los años, sobre todo con las limitaciones del Warzone y lo complicado que se ha vuelto el matchmaking también. Pero bueno, esto yo creo que va a pasar exactamente lo mismo con este título, a pesar de que dicen que no, en muy poco tiempo, porque hay muchísimo jugador de Call of Duty que está migrando a este título y en muy poco tiempo ya vas a ver que va a ser injugable, porque va a haber mucha gente try hard con lo último de la charanga en armamento y sencillamente no vas a tener oportunidad, a no ser que, como te repito, si tienes el pase de batalla, si tienes las armas subidas de nivel con todos los accesorios para facilitar que el arma sea movible, que sea fácil de apuntar, que sea rápida, que tenga buen cargador. Mira allí, qué bárbaro, cómo se notó, ¿no? La falta de cobertura. Y entonces, a no ser que tengas todos esos requisitos, que cumplas con eso, que tengas un equipo que vaya por encima de los 120 cuadros por segundo, en muy pocos meses va a ser muy difícil poder tener una participación medianamente aceptable en cualquiera de las partidas en las que te vayas a involucrar. Aprovechalo ahora mientras puedas, mientras que se puede. Y bueno, por lo menos en mi caso, lo que sí puedo hacer es asistir en las partidas. Puedo tratar de apuntar de lejos, tratar de no acercarme tanto a la acción y tratar de resolver todo lo que pueda para colaborar con el equipo y mantener el dominio. Eso es lo menos que puedo hacer por ahora con los equipos que tengo al alcance y con la capacidad que tengo. De todas formas, espero tus comentarios en este video. Yo estaré atento a leer tus apreciaciones y tu opinión. La verdad es que me interesa muchísimo a ver cómo se está portando contigo el título y en qué tipo de equipo estás jugando tú, si lo juegas en PC o en consola. Y bueno, mis compañeros de Narmas, nos vemos en el próximo video.